día miércoles, ¿ya? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, dice acá, esta es la clase 8, el resumen de todos los productos notables que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces, el primer ítem dice desarrolla la página 8, el ítem 1 y 3. Entonces, vamos a la página, o sea, página 8, dije 80. Bien, vamos a la página 80 entonces. Aquí está. Y ahí sí. En esta página 80, en el primer ítem, solicita calcular suma por diferencia. En el segundo ítem, calcular según producto económico con término en común, que estos ejercicios ya los estuvimos haciendo ayer. ¿Se acuerdan? Que es la fórmula que vimos ayer. En el tercer ítem pide completar el recuadro según corresponda de acuerdo a estos cuadrados, a todos estos productos notables. Aquí están mezclados. Así que lo primero que vamos a hacer es recordar la suma por diferencia, que era bastante fácil, pero que igual de repente es necesario que lo recordemos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que recordar es que la suma por diferencia, ¿cómo la identificamos nosotros? Porque hay dos paréntesis, ¿cierto? Exactamente iguales, en las cuales tienen solamente el signo distinto. Entonces, si yo coloco aquí x más 9, aquí voy a colocar x menos 9, adentro, eso sí, x menos 9, y esa, la fórmula, que es más fácil que las otras dos, es simplemente considerar ambos términos al cuadrado, es decir, aquí tendríamos x al cuadrado, el primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Eso es todo, nada más. Entonces solamente me quedaría desarrollar, ¿cierto? Ese 9 al cuadrado, que sería x cuadrado menos 81. ¿Ya? ¿Se recuerdan o no? ¿Se recordaron de la suma por diferencia? Miren, vamos al segundo ejercicio, donde dice la letra B, x más un medio y x menos un medio. Entonces, vamos a escribir acá. Ay, el x más un medio. Y acá exactamente lo mismo, pero con un Tía, menos. ¿Sí? una pregunta, o sea, cómo usted evalúa, por ejemplo, la guía, por ejemplo, es que pregunto porque a veces me equivoco mucho. O sea, los ejercicios que me enredo un poco y, no sé, por ejemplo, hay algunas cosas que la tengo bien y otras mal, ¿me entiendes? En los ejercicios que hago, por eso da lo mismo igual que me equivoque. O sea, no es así como que dé lo mismo que te equivoques, pero la idea es que tú lo ejercites según lo que vimos en clases, Ok, ¿ya? Eso más que nada. Entonces, finalmente, lo importante de las clases es que ustedes mismos vayan revisando, por eso la idea es que todas las guías que ustedes están haciendo, las vamos a revisar en las próximas clases, ya les voy a avisar cuándo. Las vamos a revisar una por una, entonces ustedes mismos son los que van viendo y verificando en su desarrollo en qué se equivocaron, eh, o si acaso el resultado que hicieron lo tienen bueno, lo que les dio lo tienen bueno, ¿se entiende? sí, Ya, bien, entonces aquí vamos a colocar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que lo vamos a colocar inmediatamente el resultado. Un medio al cuadrado, arriba 1 al cuadrado sería 1 y abajo 2 al cuadrado sería 4, ¿cierto? Exactamente, Nicole, un medio elevado a 2, que es un cuarto. Vamos con el ejercicio 3. X más 11 y x menos 11. Vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a colocar acá. Entonces, x más 11 y x menos 11. Entonces, deberíamos colocar acá abajo el x al cuadrado, ¿cierto? Menos 121, que es 11 al cuadrado, ¿verdad? La letra D, tenemos z elevado a 3 menos 3,1 y z elevado a 3
Vamos a colocar eso entonces. Paréntesis. Acá vamos a colocar z elevado a 3 menos 3,1. Era 3,1, ¿cierto? Sí, 3,1. Y acá después lo mismo, pero con signo distinto. Y aquí con un más. Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es elevar a 2 el z elevado a 3, ¿cierto? Entonces vamos a colocar z elevado a 3 y eso elevado a 2. Me quedó pésimo aquí, eso sí. Bien. Ahí sí. Y aquí menos el 3,1 elevado a 2. 3,1 elevado a 2. Bien, ahora resolviendo esto, cuando tenemos exponentes así, se multiplican. Lo que me daría finalmente z elevado a 6. Voy a cambiar. Ahí sí. Z elevado a 6 menos. Y vamos a elevar a 2 el 3,1. Profesora, se escucha lejos. Ya, es que es porque también coloqué mi soporte porque tapa el micrófono, así que, a ver. Ah, ya. Sí. ¿Por ahí se escucha mejor o no? Sí, un poco mejor. Ya. Por ahí voy a colocarme el audífono con el micrófono, que igual es súper bueno. Necesito que tener cuidado con los estornudos cuando por aquí, aló, aló, ahí sí, porque suena muy fuerte. Sí, ahí sí. Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo súper enredado los audífonos. Déjeme. Obviamente cuando uno quiere desenredar algo de forma rápida, cuesta más, así que... Ya, entonces ahí nos dio 9,61, ¿cierto? Bien. ¿Y en cuál estamos? La letra D. Y por último vamos a hacer la letra E, ya que comprende un número mixto para que vayamos recordando esas cosas también y no se nos vayan olvidando. Vamos a colocar aquí entonces el A elevado a N. ¿Ya? Este A elevado a una letra. Vamos a colocar más el... ¿Cómo era aquí? Un entero, un medio, ¿no? Ah, no, un entero, un quinto. Ahí, un entero, un quinto. Uno con más y el otro con menos. Voy a ponerlo aquí más abajito. Listo. Ahora esto lo vamos a copiar acá abajo, ya que vamos a hacer el procedimiento de colocar esto como fracción, ¿ya? Recordemos que acá se colocaba el... Ay, voy a colocar eso. Ahí sí. Se colocaba el denominador, se multiplica por el entero y eso después se suma el numerador, ¿ya? Eso nos daría el numerador y el denominador se conserva. Por lo tanto, nos quedaría finalmente 5 por 1, 5 más 1, 6. Entonces acá nos quedaría 6 quintos. Y este 1 lo borramos.
Entonces acá también me quedaría 6 quintos. Ese sería este número mixto. ¿Ya? Ahora vamos a resolver esto. Tenemos el a elevado a n. Y eso a su vez está elevado a 2. A elevado a n y eso elevado a 2. Menos el 6 quintos, ¿cierto? Elevado a 2. Así que vamos a colocar aquí el 6 quintos. Todo esto elevado a 2. Ya. Ya, ahí en ese caso, David, claro, es que el tema es que yo no sé qué es lo que estás elevando. Supongo que estás elevando el 2 con el n. Y lo vamos a anotar como Ah, sí. 2n. A Claro, n como elevado a 2. siempre, claro. No, pero sería, el n también está A elevado. elevado a n, n elevado a 2. Sí, es que me confundo. Es que no Tendría, lo puedo escribir de otra forma. Como claro, no tengo aquí para. así sería, a elevado a 2n. O como lo colocaste tú, n2, ¿ya? Pero como siempre el número va primero y como la multiplicación es conmutativa, lo colocamos de esa forma más ordenada. ¿Se entiende? Y Sí. aquí, ya, y Eso aquí, igual se hace. ¿cómo? Eso se ¿Sí? hace siempre, ¿cierto? O sea, cuando haya una letra. Cuando, claro, en este tipo de ejercicio haya una letra en el exponente, entonces se Sí, se hace multiplicaría y eso. quedaría así. Y Ok. en el caso de la fracción, arriba me quedaría en 36 y abajo me quedaría en 25. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos, ¿vamos bien? Se va Sí. recordando lo que era suma por diferencias, ¿cierto? Perfecto. Ya. Ya, entonces ahí ya tenemos lo que es el ítem de suma por diferencia. Eh, producto de binomio con término en común, eso lo vimos ayer, así que quiero que pasemos al ítem 3. En el ítem 3, primero lo que vamos a hacer es eh, reconocer el producto notable, ¿ya? Bien, entonces en el A, si tenemos 5 más i y tenemos 12 más i, ¿qué producto notable es ese? ¿Cuadrado de binomio? ¿Suma por diferencia? ¿O producto de binomio con término en común? ¿Qué opina el público? Observen bien. Preguntaba si cuál de los tres productos notables corresponde a esos paréntesis que están ahí, el x más y el 12 más i. Entonces aquí el análisis que deben hacer ustedes es, pregunta, ¿los términos son iguales de los paréntesis? ¿Cuál es la diferencia entre ambos paréntesis? Bueno, que acá tenemos un 12 y acá tenemos un 5, así que hay algo distinto. Acá la i es la única que se repite. Por lo tanto, siempre en estos casos que solamente un término se repita, es producto de binomio con término en común. ¿Ya? Ok. En el caso de la b, ¿qué tendríamos aquí? ¿Qué producto notable? ¿Cuadrado de binomio, suma por diferencia o producto de binomio con término en común? Muy bien, Vivian. Suma por diferencia. Entonces, seguramente la Vivian lo que vio es que los términos son iguales, pero solamente tienen el signo distinto. Y eso es inmediatamente suma por diferencia. Ya, en esto no los podemos identificar bien ya que tenemos que resolverlo. Bien.
Entonces vamos a comenzar a resolver. Como decía acá, esto solamente lo tienen en distinto orden según lo que vimos ayer, pero en realidad es lo mismo, ¿ya? Porque el término que está en común tiene que ir al cuadrado. Lo colocaron aquí al final, pero da lo mismo, insisto. Este término 60, como no tiene una i, es porque es 12 por 5. Y aquí al medio, ¿qué debería ir? ¿Se acuerdan que al medio iba la suma? Exacto, entonces sería 12 más 5, que son 17, y colocamos la i. Entonces, eso es lo que deberíamos colocar acá, ¿cierto? Ahí sí. 17 i, pero un poquito más pequeño porque está muy grande. Ahí. Muy bien. Suma por diferencia. Cada término va al cuadrado y restándose, que es lo que acabamos de recordar. Por lo tanto, si acá ya está el z al cuadrado, entonces, ¿qué me falta aquí al cuadrado? El 12, ¿cierto? Así que tendríamos que ver cuánto es 12 al cuadrado, y eso es 144. Eso sería lo único que me falta. Aquí. Ya, observemos bien. Fíjense que tenemos un 15 positivo y un 15 negativo. ¿Ya? ¿Cómo quedó 212? No, pues 144. 2 al cuadrado. Ya, entonces aquí tenemos dos paréntesis, tenemos 15, 15, tenemos un más y un menos. Entonces en el único donde tenemos uno más y otro un menos, ¿cierto? Sería en la suma por diferencia. El 2 es el... Ah, pero ahí colocaste 21 elevado a 2 en ese caso, ¿o no? Ya, Josefa, mira, en el caso de que acá tengamos b, ¿cierto? En este espacio acá me debería haber dado b elevado a 2, pero tengo un b elevado a 4. Por lo tanto, ¿cuál es el término que falta aquí, que es el mismo en ambos paréntesis? Ah, ya, ahí sí. B elevado a 2, muy bien. Claro, porque ese b elevado a 2, después cuando lo eleva a 2, me va a dar b elevado a 4, que es el resultado que me están pidiendo ahí. Aquí vamos a colocar b2 como b elevado a 2, ¿ya? Aquí también b elevado a 2. Ahí está. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Este ítem era muy importante que lo hiciéramos ahora en esta clase porque da como una perspectiva distinta de cómo desarrollar los productos notables. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es como analizar desde distintas aristas lo que estamos viendo y no solamente que sea mero cálculo, ¿ya? Bien, acá tenemos un más 15 y un menos 12, es decir, dos cosas que no tienen nada que ver. Por lo tanto, lo que debe esperarse es que este término que falta sea un término en común, por lo tanto tenemos un producto de binomio con un término en común, ¿cierto? Bien, aquí el 15 por 12, si lo colocamos en la calculadora, 15 por 12 me da 180. Por lo tanto, acá al final colocamos la multiplicación de ambos. ¿Ya? Acá al medio, que es de esperarse que se coloque la suma de ambos con el término en común. Por lo tanto, el primero es el término en común ya elevado a 2. Es decir, aquí, en este cuadro, que es el término en común, debería ser la raíz de todo eso que está ahí, es decir, antes de que se eleve a 2. En el caso del 16, antes que se eleve a 2, esto era un 4. Y en el caso del b elevado a 10, antes que fuera un b elevado a 10, era un b elevado a 5. Exacto, sería como 4b, pero ojo con el exponente. Porque el exponente... ¿Saben qué? Voy a colocar esto, la simbología del... no la puedo colocar aquí. Pero bueno, ahí está elevado a 5, se supone. ¿Ya?
Porque si acá el b está elevado a 10, antes de que fuera b elevado a 10, el b elevado a 5 me daría b elevado a 5 y a su vez elevado a 2 me daría b elevado a 10. ¿Se entiende? Es decir, lo que estoy diciendo es esto. Acá adentro, b elevado a 5 y a su vez todo esto elevado a 2. Entonces esto me daría finalmente b elevado a 10, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte, chiquillos? Entonces, por eso que acá vamos a colocar el 4b elevado a 5. Y aquí también 4b elevado a 5. Entonces, en ambos casos, ahí tenemos el 4b elevado a 5. Y aquí, ¿qué nos faltaría entonces? Sumar, ¿cierto? Porque ya está aquí el 180 multiplicando el 15 con el 12, y aquí tenemos que sumar. Pero recuerden que debemos respetar los signos. Entonces sería 15 menos 12, sería 3. Sería 3, y acá le tenemos que agregar, multiplicar el 4b elevado a 5. Lo que finalmente, si multiplico el 3 por el 4, me quedaría entonces en 12. Muy bien, Josefa. Muy bien. Me quedaría entonces 12b elevado a 5. Te faltó el b elevado a 5, porque recuerda que ahí tienes que repetir tal como está dentro del paréntesis. ¿Se entendió, Josefa, y los demás? ¿El cómo se fue desarrollando este ejercicio? ¿Sí? Ok. Continuemos. Ok, aquí tenemos entonces un más y un menos. 2x y 2x. ¿Qué producto notable será ese entonces? Suma por diferencia. Ese es el nombre, ¿ya? Suma por su diferencia. Muy bien, muy bien, Javier y Vivian. Entonces, acá lo que nos faltaría es encontrar el término que después de elevar al cuadrado me dé 225. Es decir, en palabras, calcular la raíz de 225. Aquí se coloca entonces la raíz. Uy, ¿dónde está? ¿Cómo no va a estar la raíz? Oh, qué raro. En la calculadora estándar debería estar. Ahí estamos. Pero en la científica, ¿cómo no va a estar? Ya, bueno, la cosa es que es 15. Por lo tanto, acá debemos colocar el 15, ¿cierto? 15 y aquí también 15. Ahí está. Y me piden entonces el resultado de elevar a 2 el 2x, que vendría siendo 4, y el x al cuadrado, ¿verdad? Ahí está. Y por último, ya terminando este ítem, ¿qué tenemos aquí? Dos paréntesis, uno contra x cuadrado más 8 y el otro contra x cuadrado más algo que yo no sé. Pero fíjense que aquí al medio hay un 51x cuadrado. Entonces, veamos de qué compone ese 51. ¿Ya? Ese 51 debería ser la suma de, si esto fuera un producto de binomio con un término en común, es decir, en este cuadro hay algo distinto a 8, entonces acá debería ser la suma de las dos cosas del 8 con este número que no conocemos. Vamos a ver entonces 51 menos 8. Un 43. Debería ir acá. No, de hecho debería ser la multiplicación. Este 51 debería ser la multiplicación
de la suma de estos dos con el 3. Entonces, primero 8 lo tenemos que sumar a algo y multiplicar por 3. Esa es una opción. La otra opción es que consideremos que este número de aquí sea el mismo, el 8. ¿Y eso qué significaría? Significaría determinar acá que si esto es un 8, entonces vamos a tener dos paréntesis iguales con los signos iguales. Pues se supone que nosotros habíamos visto hasta el momento que los paréntesis o tenían un solo término en común o bien eran iguales pero con signo contrario. Entonces, en el caso de que tengamos dos paréntesis exactamente iguales con el mismo signo, estamos hablando de un cuadrado de binomio, que ese no lo habíamos visto en este ítem hasta el momento. ¿Ya? Entonces sería 2 por 3x cuadrado por 8. Vamos a ver si 2 por 3x cuadrado por 3 y por 8, ahí me da 48. Entonces no es. Así que vamos a tener que ver en qué caso tenemos que 8 más cuánto y después multiplicado por 3. Entonces lo primero que vamos a hacer, el 51 lo dividimos en 3. Me da 17. Entonces quiere decir que aquí 8 más 9 me da 17 y ese 17 se multiplica por 3. Tenemos finalmente un 17. Así que vendría siendo un producto de binomio con término en común. ¿Ya? El primer término acá tenemos que colocar al cuadrado, lo que nos quedaría 9x elevado a 4. Y acá vendría siendo la multiplicación del 8 por el 17. Si multiplicamos el 8 por el 17 nos da 136. Así que ahí terminamos entonces nuestro ítem 2. Chiquillos, por favor, ahí les tengo todo el ítem 2, lo que hicimos recientemente. ¿Tienen alguna duda ustedes? ¿Algo que quisieran comentar respecto a este ítem de lo que acabamos de hacer? Por favor. Tía, yo no quiero preguntarle sobre ese ítem, pero sobre otra cosa, pero se me olvidó el nombre, así que la tengo que buscar y se lo pregunto. Ya, bueno, no hay problema. Ahí usted me indica, por favor, cuando tenga duda. Vivian dijo que sí. Sí, de que tiene un comentario, sí tiene duda o sí que entendió todo. Profesora, Dígame, es por la F. ¿cómo? Me perdí por la F, la verdad. Ya, sí, porque me demoré mucho en explicarlo. A ver, lo que pasa es que acá, lo que yo explicaba, cuando teníamos este como incógnita y este como incógnita, quería decir que teníamos dos opciones, producto de binomio con término en común o cuadrado de binomio. En el caso de que fuera cuadrado de binomio, hubiésemos tenido que colocar solamente el 8, porque ahí nos quedaban los dos paréntesis exactamente iguales. Entonces, si colocábamos el 8, acá al medio nos daba 51 según la fórmula de cuadrado de binomio, donde al medio tenemos que multiplicar dos veces el primer término por el segundo. Si hacía eso, 2 por 3x cuadrado por 8 me da 48x cuadrado y me tiene que dar 51x cuadrado. Por lo tanto, cuadrado de binomio no era. Entonces me fui por el lado del producto de binomio con término en común, lo que quiere decir que al medio la suma de los dos, del 8 con este número que yo no sabía cuál era, lo tenía que multiplicar con el 3. Entonces, al multiplicar por 3, quiere decir que el 51 lo divido en 3 para saber cuál es el número que se multiplica por 3. Ah, sí, aquí me equivoqué. Sí, ya sé por qué se enredaron. 51 por 3, entonces 51 le divido en 3 me da 17. Por lo tanto, lo que debo hacer acá, no colocar el 17, no, aquí me equivoqué. No era el 17. Me salté la parte, era finalmente 9. Ya miren, lo que voy a hacer mejor es desarrollarlo por aquí para que lo terminen de comprender este ejercicio. Entonces, si yo coloco el 3x cuadrado
más el 8, Ya, ¿sí? Y luego coloco aquí el 3. Dígame. es que quería que me dieran un ejemplo o cuadrado de binomio. Es que se me olvidó y no sé cómo hacer el ejercicio. Ya, déjame terminar este ejercicio y O sea, te me lo acuerdo indico, un ¿ya? poco, pero no de todo. Ya. Ok. Ahora sí. Entonces, si yo coloco el 9, quiere decir que voy a tener que hacer lo siguiente. El primero elevarlo a 2, ¿cierto? Lo que me quedaría 9x elevado a 4. Yo creo que eso lo tienen claro, porque recuerdan ustedes que el primer término va al cuadrado. Ahora debemos colocar la suma de los dos, que en este caso sería 17, ahí sí va el 17, por el 3x cuadrado, que está aquí. Porque se acuerdan que acá, después de sumar, colocábamos exactamente el término en común. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como este término en común tiene un 3, entonces ese 17 se va a multiplicar por 3. Y 17 por 3 es 51, que es lo que está al medio y a lo que queremos llegar. ¿Ya? Y aquí finalmente no me daría 136, sino que me daría 8 por 9, 72. Entonces, ¿qué pasó? Que yo ¿en qué me equivoqué? Me equivoqué aquí en el 17, porque el 17 va acá dentro de la fórmula, no iba acá en el término. ¿Ya? Entonces, ya, siguiendo con esto, 9 por 8, 72, ¿verdad? Y finalmente, entonces me quedaría todo esto, pero al medio, esto que era la suma, se multiplica por el coeficiente numérico que está aquí del término en común. Entonces me quedaría finalmente 51, que es lo que me estaban pidiendo. Ahí, con esa explicación, ¿se habrá entendido, chiquillos? ¿Sí? ¿Vivian entendido cómo es que surge esto del 17? ¿Sí? Ok. La Renata, la Nicole, la estoy echando de menos porque no han comentado. No sé si a lo mejor están todavía tratando de entender. No sé si necesitan que les explique a la Krishna, la Josefa, el Diego, el Alberic. Ah, está escuchando, perfecto. Ah, ya Renata. Ya, ok, ya está como Se supone razonando que ahí. ahí da, ¿cómo se llama? Da 17 porque usted me había explicado que se suman los términos semejantes, creo que había dicho, pues entonces se suma el 8 más el 9, ¿no? Exactamente, Nicole, muy bien. Y después ahí puso el por porque como estaban en paréntesis ya los eliminó y se sabe que donde están los paréntesis hay un punto pero no se pone, entonces, y de ahí Claro. pone eso. Ujú. Ahora, el tema, Nicole, es que la Vivian preguntaba de dónde salió el 17, porque acá tenemos un 51. Entonces, como yo sé que atrás de este 51 hay un número que no conozco multiplicándose por 3, entonces eso significa que el 51 lo divido en 3 y eso me dio 17. Y ahí yo deduje que la suma me debe dar 17. Entonces ahí fue donde obtuve el 9, porque 8 más 9 me da 17. Entonces aquí hay un proceso inverso del ejercicio en donde primero obtengo como el resultado, pero a partir del resultado tengo que llegar al número. Y eso es el proceso en el que la Vivian se confundió y quería saber dónde sacó el 17. Ya, por eso era como más la confusión. Camila, no sé si habrá quedado claro el tema del ejercicio 3, o sea, del F. Sí, ya no es F la F. Así Ya, que perfecto. gracias. Sáquenle por favor una foto a ese ejercicio que fue como el más, digamos, en cuestión, porque fue el último en donde tenía más, ya, perfecto. Era el que tenía más, era como en realidad el más difícil, donde tenía más incógnitas. Y bueno, la idea hubiese sido llegar a este ítem, que yo creo que ya lo vamos a ver la próxima clase, pero se nos fue el tiempo porque nos quedan 8 minutos, que no es Anto dice que suficiente no para hacerlo. alcanzó. Ah, no alcanzó. Ya. Ya. Dígame, David.
Antes de que se vaya, me enseña, por favor, cómo eran los ejercicios de cuadrado de binomio. Ah, sí, Uno sí, en sí. fracción y Ya. uno normal, así pequeño. Mientras le sacas foto al Anto, vamos a colocar aquí un ejercicio de cuadrado de binomio. Mira, el cuadrado de binomio, recuerda que resulta de un paréntesis, ¿cierto? Que tiene, por ejemplo, no sé, un x menos 6 elevado a 2, ¿ya? Entonces, lo que yo le explicaba, que esto es lo mismo que escribir x menos 6 y x menos 6. Es decir, en el cuadrado de binomio los dos paréntesis son exactamente iguales en términos y en signos. Entonces, ¿cuál era la fórmula aquí? ¿Se acuerdan, chiquillos? Primer término al cuadrado, que sería en este caso x cuadrado. Después tengo que colocar el menos que hay en el paréntesis. Luego coloco el 2, siempre 2, ¿se acuerdan? Por el primer término, por el segundo término. Y aquí más y siempre más, el segundo término al cuadrado. ¿Cierto? Ahora resuelvo. Entonces me quedaría el x cuadrado. Y acá al medio multiplico los números que hay. 6 por 2 son 12. Conservo el signo. 12x más 36. Ese es como con ese ejemplo pequeño, como me pediste tú, recordamos lo que es el cuadrado de binomio. Primer término al cuadrado, menos o más, dependiendo del signo del paréntesis, 2 veces el primero por el segundo, más y siempre más el segundo al cuadrado. Y ahí si quieres también le sacas foto a ese ejercicio. Dime. Sí, ya lo saqué. Es que creo que entendí, pero algo no entendí muy bien. Es que entendí que como está elevada a 2, por ejemplo, se duplica dos veces el ejercicio, pero no entendí por qué abajo, por ejemplo, después x elevado a 2 es menos 2 y dijo que siempre no entendí eso muy bien. Ah, lo que pasa es que según la O es porque, fórmula, acá al medio siempre este 2 va. Siempre. ¿Ya? Eso es lo que me indica la fórmula. ya, o sea que Y igual en un ejercicio que aunque no esté elevado a 2 o algo así, igual va a ir un 2 o algo así, por decirlo así. Lo que pasa es que esta es la forma del cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio siempre está elevado a 2. Cuando está Ya. elevado a otra cosa, ya es otra fórmula. Y en fracción, ¿cómo se hace? Que es el que me complica más. En fracción es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solamente que acá por ejemplo, si el segundo término es fracción, tienes que colocar ahí, donde está el 6, colocar la fracción, y aquí también colocar la fracción elevada a 2. Y eso es todo. Exactamente, Nicole. Por eso, a ver, el nombre es cuadrado de binomio. El cuadrado es por el exponente que es 2 y el binomio es porque son dos términos dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo cubo de binomio? El binomio se Tía, conserva. Es elevado a era de 3. 3. Exactamente, Nicole, elevado a 3. Entonces, por eso se cambian los nombres. Dime, David. Yo iba a decir algo. En la suma de diferencias, cuando aparte de sumar se multiplicaban los números, ¿cierto? No, pero eso de aparte, no de esto, de aparte. ¿Es ¿Profesora? la suma por diferencia, me estás diciendo tú? Sí, que Ya. aparte de sumar se multiplicaban los números. Que lo que nos enseñé ayer, algo así. Ya, es que a ver, David, te estás enredando. Mira, tienes que ordenarte un poco con las materias porque la suma por diferencia solo tienes que elevar al cuadrado y separarlo por un menos. Solo eso. Y lo que vimos ayer es producto de binomio con término en común, que es esto que está aquí, que estoy mostrando en pantalla. Primer término al cuadrado, la suma de los dos términos que no son comunes con el término en común multiplicándose, y luego la multiplicación de los dos términos que no son comunes. ¿Ya? Profe, ¿Quién me habla? No yo, entendí. Ya, Nicole. ¿por qué si el 3 se le dice cubo, por qué se abrevia cubo si un cubo no tiene 3 lados y se puede? No sé cómo definirlo. Ah, ya, no, sí te entiendo. Mira, bueno, ese nombre viene más que nada por el tema de la figura geométrica, ¿ya? Ah, eso también estaba pensando, porque cubo pues, es una figura tridimensional. Exactamente, por eso. Sí,
Más que nada es por eso. Ahora, como las dimensiones que siempre se trabajan en matemáticas son la 1, la 2 y la 3, es por eso que esos tienen como conceptos específicos, pero ya del 4 en adelante se dice a la cuarta, a la quinta, o elevado a 4, o elevado a 5. Pero es bueno tu análisis, no es algo menor. Así que más que nada por eso. Ok, entonces, bueno, ahí como te decía David, no sé si está el David, creo que se desconectó. Pero la idea es No, que... me Ah, volvió. sí, ahí está. Ahí está. Bueno, como te decía David, entonces tienes que ordenarte, recuerda que son 3 productos notables. Entonces, presentando ya la tarea, ¿qué es lo que tienen que hacer para el miércoles de la próxima semana? Estos ejercicios que están viendo en pantalla. En la clase es la 8 y dice resumen de productos notables. Entonces ustedes tienen que decir el nombre del producto notable, ya sea cuadrado de binomio, y aquí está en el objetivo de la actividad están los nombres. O cuadrado de binomio, suma por su diferencia, o producto de binomio con un término en común. Esos son los 3 nombres. Ustedes colocan en esa rayita el nombre y luego desarrollan el producto notable de acuerdo a la fórmula correspondiente. Si están confundidos entre una fórmula y otra, entonces revisen la clase 5, 6 y 7, que son las clases donde se especifica cada producto notable. Ya, yo todavía no entiendo lo de la suma por diferencias, como que entendí que eso de que se cambia el más por un menos o algo así, lo entendí. Pero es que ahora Se estoy viendo unos cambian más por ejercicios de un eso y me menos. confundo. A ¿O es ver, que yo dijo no, algo de un menos? a No ver, sé. mira, en la suma por diferencia, que es la que estamos viendo en pantalla, se elevan los 2 al cuadrado y se coloca un menos, nada más. Eso es todo. ¿Se Y entiende, se David? resuelven. Y se Sí, resuelve. y se resuelven. Sí, Ah, eso ok. es todo. Sí, la suma de por Vale. diferencia, por eso le decía que ese era más sencillo, porque solamente se eleva al cuadrado y se coloca menos. ¿Ven? Ahí están todos la suma Ah, por pero una pregunta. diferencia que Ah, hicimos. pero es que esa es la suma por diferencia. Ujú. Y por ejemplo, ahí solo se multiplica, pero en la que aprendimos ayer se multiplica y aparte de multiplicarse se suma. Exacto. Ese es producto de binomio con término en común. Ahí los diferenciaste, ¿viste? Entonces eso hay que identificar la otra semana, que es lo de el cuadro de binomio, después de la que es eso, o sea, lo que acabo de decirle. Exacto. Cuadrado de binomio, suma por diferencia o producto de binomio con término en común. Son 3. Muy bien. Ya. Entonces ahora, chiquillos, voy a pasar la asistencia para que por favor no se me desconecten. Primero medio B. Hoy estamos a 24 de junio. Vamos viendo entonces. Tenemos a Nicole Gómez, David Carvajal, a Estética Liber, ese es el Alberic, ¿o no? Sí, creo que sí, siempre se me olvida. Antonella Valdebenito. Muy bien, Antonella, estás cumpliendo con tu promesa de conectarte a todas las clases. O sea, fue un juramento, tú colocaste lo juro. Yo todavía me acuerdo, esas cosas a mí no se me olvidan. Diego Molina, Javier Burgos, Benavides, Javier Burgos, Javiera López, Krishna Solís, Renata Espinosa, y la Vivian E. Reyes. Estaba aquí arriba. Bien, ¿alguien más que no haya colocado presente? Sí, sí, los coloqué. Perfecto. Bien, chiquillos, entonces voy a subir acá a aula virtual inmediatamente antes que se me olvide la clase 8, así que se pueden desconectar, chiquillos. Muchas gracias por haberse conectado y como siempre, un gusto haber hecho clase. Que estén muy bien.
Bye bye.